Amigos televidentes, también quiero saludar a esta hora a José Vicente Haro, abogado constitucionalista, quien también nos acompaña desde la capital de Venezuela. Gracias por estar con nosotros, doctor. Buenas tardes, Carlos Eduardo. Saludos a la audiencia en Latinoamérica, el Caribe y Estados Unidos de América. Hablando de este tema, de esta nueva resolución del Ministerio de Defensa de Venezuela que permite el uso de armas mortalmente o letales en el control de manifestaciones, ya comienzan a llegar algunos mensajes de nuestros televidentes, incluso de venezolanos. Y nos dice Carlos Peña, la Constitución prohíbe el uso de armas de fuego para controlar manifestaciones. Cualquier decreto está por debajo de la Carta Magna. Los ciudadanos saben qué es lo que está pasando ahora, pero ¿cómo protegerse? Porque, doctor, ya está en vigencia esta resolución, fue publicada en Gaceta Oficial. ¿Cómo hacer para protegerse los ciudadanos que además tienen derecho a manifestar de acuerdo a lo que estipula la Carta Magna venezolana? Sí, en primer lugar hay que decir que en efecto esta resolución es violatoria del artículo 68 de la Constitución, que prohíbe expresamente el uso de armas de fuego a las fuerzas y órganos de policía a los efectos de mantener el orden público en cualquier tipo de manifestación, y es violatoria por lo tanto de derechos humanos a la manifestación, a la protesta, a la libertad de expresión, por una parte. Por otra parte, sí, es verdad, está en efecto, está en Gaceta Oficial, está en vigencia, pero la Constitución claramente establece, artículo 25 de la Constitución venezolana, que toda disposición del poder público, todo acto del poder público que viole o menoscabe los derechos garantizados en la Constitución y la ley son nulos, y las autoridades que lo ordenen y ejecuten son responsables civil, penal, administrativa, disciplinariamente y hasta militarmente por los actos que cometan. Es decir, y con esto traigo a colación una pregunta que hace rato hacías al general Salazar. Efectivamente, los funcionarios públicos tienen el deber, ante todo, de respetar la Constitución. Los órganos de la Fuerza Armada Nacional tienen el deber de respetar la Constitución y, por lo tanto, no están obligados a cumplir con esta resolución, no están obligados a acatarla, deben abstenerse de ejecutarla porque, si no, son responsables civil, penal, administrativa y hasta militarmente por esos actos, aunque reciban órdenes superiores. Los ciudadanos, frente a esto, deben actuar ejerciendo los recursos pertinentes a nivel nacional y, por supuesto, ante instancias internacionales, y por eso es importante el llamado que se ha hecho a una reunión urgente de la Organización de Estados Americanos, porque esta resolución puede considerarse una resolución, además de violatoria de la Constitución venezolana y de derechos humanos, una resolución que pone de manifiesto un problema de déficit democrático en Venezuela que amerita la revisión, pues, por la necesidad de, conformidad con la Carta Democrática Interamericana, de evaluar la posibilidad de enviar una comisión a Venezuela para que medie con el Estado venezolano sobre la necesidad de derogar o revocar esta resolución. Ese mismo artículo constitucional, el 68, José Vicente, dice, luego de en su segundo parágrafo, luego del primer punto y seguido, dice, la ley regulará la actuación de los cuerpos policiales y de seguridad en el control del orden público. Ahora le pregunto, ¿será que esa ley permite que el Ministerio de Defensa tome esa decisión? No, en lo absoluto. De hecho, estamos hablando ahorita de una resolución. La resolución tiene rango sublegal. Una ley es distinto a una resolución. La resolución debe ser o es emitida o ha sido emitida por un ministerio, es un acto administrativo y no es una ley. Las leyes son emitidas por el Parlamento, por la Asamblea Nacional, y como en este caso se trata de una ley que restringe o limita derechos constitucionales, debe ser aprobada por las 2/3 partes de los integrantes del Parlamento, según lo establecido en la Constitución en el artículo 203. Y finalmente, cualquier ley que se utilice para limitar un derecho humano, un derecho constitucional, como es el derecho a la manifestación, debe ser consona con los principios constitucionales, es decir, con ese principio constitucional de la prohibición de armas de fuego. Así se establezca a través de una ley orgánica y así lo emite el Parlamento. Con mayor razón, una resolución del Ministerio de la Defensa, que es un simple acto administrativo, no puede hacerlo sin que eso signifique una grave violación a la Constitución y a los derechos humanos. Sabemos que está en la Constitución esa protección, esa muralla que protege al ciudadano. En este caso, vayamos más allá. Pactos internacionales que la Constitución los hace ley. ¿Se violaría algún pacto internacional con una resolución como esta? Sí,
Sí, por supuesto. El artículo 23 de la Constitución venezolana hace no solo ley, sino le da rango constitucional a tratados internacionales suscritos y ratificados por Venezuela en materia de derechos humanos, como la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, instrumentos internacionales que consagran y establecen el derecho a la manifestación y establecen la prohibición de que el Estado utilice armas para el control de manifestaciones. Entonces, eso por mencionar solamente dos de los textos o tratados internacionales en materia de derechos humanos que efectivamente establecen esa prohibición. Aquí hay una violación, como lo hemos visto entonces, no solamente de la Constitución de Derechos Humanos, sino también de instrumentos y tratados internacionales suscritos y ratificados por Venezuela que, de conformidad con la Constitución venezolana, tienen rango constitucional, artículo 23 de la Constitución. José Vicente, fíjate lo que nos dice aquí un televidente, @Carlos Escobar. Maduro no entiende que la escasez no se resuelve reprimiendo, que el plomo y persecución violan nuestra Carta Magna, violan los derechos humanos. Tomando en cuenta que tú conoces bien la situación de Venezuela, has estado pues incluso defendiendo a personas que han sido perseguidas por el Servicio Bolivariano de Inteligencia. ¿Crees que esta situación viene precisamente por eso, como una preparación? ¿Está alistándose el gobierno ante lo que pueda ocurrir en el país? Efectivamente, es claro que aquí ya se han anunciado manifestaciones para el día 12 de febrero, que es el día que se conmemora un año desde el inicio de las protestas y las manifestaciones que comenzaron en el año 2014 y que dieron lugar lamentablemente a la muerte de 43 venezolanos y al enjuiciamiento de más de 3.000 venezolanos por manifestar o protestar, y que tienen en prisión a más de 70 venezolanos por manifestar y protestar. Y esto se está extendiendo ya, estas protestas, no solamente de carácter político, por razones políticas, por diferencias contra el gobierno, sino se está extendiendo a temas como el desabastecimiento, la escasez, las largas colas que están haciendo los venezolanos para poder adquirir sus medicamentos, y esto trae como consecuencia que exista un peligro inminente, según el gobierno venezolano, de que existan protestas y manifestaciones que afecten el orden público, y por eso es que se ha emitido esta resolución por parte del Ministerio de la Defensa. Es José Vicente Haro, abogado constitucionalista, está en Caracas, y quiero agradecer que haya atendido esta llamada de la tarde fin de semana aquí en NTN 24. Gracias a ustedes, saludos a la audiencia. Un placer, siempre bienvenido, José Vicente.